Que Dios te bendiga, Dios te guarde. Te damos la bienvenida a tu programa Alcanzando las Naciones de Puerto Rico con su amigo y capellán Félix William. Hoy en la serie de Halloween hablaremos de la guerra espiritual. ¿Sabes qué es la guerra espiritual? La Biblia dice en Efesios 6:12, ¿por qué no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes? Esta es lo que dice la base bíblica de donde vamos a comenzar nuestro tema. Y así quiero que ustedes entiendan que esto es un tema que lo estoy trayendo porque hay muchas preguntas. Hay muchas preguntas de que qué es la guerra espiritual. La gente se está preguntando qué es una guerra espiritual, de qué se trata la guerra espiritual. Pues yo aquí en tu programa Alcanzando las Naciones de Puerto Rico te voy a explicar el tema que se está discutiendo, que qué es la guerra espiritual. Me disculpo porque he estado 2 semanas fuera del programa de YouTube, porque como ustedes saben, yo también soy capellán y tengo otras responsabilidades que cumplir y no he podido estar haciendo el programa semanal como lo estaba haciendo, pero ya pues nos estamos acomodando con el programa. Hoy volvimos. Esperamos que nuestros suscriptores sigan apoyándonos. Los que nos ven sin haberse suscrito todavía, pues sigan viéndonos. Porque a mí lo que me interesa más que usted se suscriba, que usted escuche la palabra de Dios. De que usted me dé un like o un me gusta, lo más que yo quiero es que usted escuche la palabra de Dios. Esa es la misión mía como capellán. Que usted pueda entender que Jesucristo murió por usted y que Jesucristo viene pronto a recoger la iglesia. Y yo quiero que usted sea partícipe de ese gozo que vamos a tener los cristianos cuando venga Jesucristo a buscarnos. Y sin más preámbulo, vamos a coger el tema en fondo ahora. Uno de los temas más populares e interés en este tiempo contemporáneo en los cristianos por los poderes de las tinieblas, guerra espiritual. Como una señal de muchos cristianos han llegado a pensar en la guerra espiritual como una forma especializada de misterio, exorcismo, misterio de liberación o ciertos tipos de intercesión. Estos misterios ponen en énfasis lo que es significado en el enfrentamiento con espíritus malignos o encuentro del poder. En episodios del Nuevo Testamento donde Jesús y sus discípulos y otros apóstoles, por ejemplo Pablo, expulsan demonios, desafían a los espíritus malignos y toman como modelo para interpretar los pasajes que hablan sobre la guerra espiritual. Que los creyentes se encuentran y hablan en Efesios 6, 10, 22, Segunda de Corintios 10, 3, 6. Ahora, un marco de referencia del Deuteronomio 32 en el Antiguo Testamento también se ha convertido recientemente en un punto de referencia para el misterio de la guerra espiritual, específicamente en lo que se conoce como guerra espiritual de nivel estratégico. Según los eruditos, por sus siglas en inglés, la SLCW se basa en la noción de espíritus territoriales, es decir, seres espirituales poderosos y de alto rango que tienen autoridad sobre regiones geográficas de la tierra. Los defensores teológicos de la SSLW señalan varios textos y temas bíblicos de defensa de los espíritus territoriales, incluyendo la idea que existe auditoría o autores angélicos sobre las naciones. Ejemplo, Deuteronomio 32:8, Salmo 82, y los dioses y los ídolos de las naciones son la realidad entidad demoníaca. Deuteronomio 32:17, Salmo 96:5, y 106, 37 y 38. El texto más importante en este contexto es el de Daniel 10, que aparentemente representan a 2 seres espirituales malignos, el príncipe de Grecia y el príncipe de Persia. En esta batalla contra las fuerzas angelicales de Dios incluye al ángel Miguel, y además de los textos antiguos del Testamento, hay varios pasajes del Nuevo Testamento también se citan en el apoyo del concepto, es decir, Lucas 10, 19, 11, 20 y 22. Juan 12, 31, 14, 30, 16, 11, Primera de Corintios 12 y 8, Segunda de Corintios 4, 4, Efesios 6, 12, Primera de Juan 5, 19, Apocalipsis 2, 12,
12:18, 9:18 y 2. La figura principal detrás de estos teólogos durante muchos años fue el de Peter Warren, quien acuñó el término de Eddie Bailey explicando el enfoque de Warner, basándose en el concepto de los espíritus demoníacos territoriales, defensores de argumentos de la importancia de elementos que en conjunto conforman los principales enfoques en la actividad de estos teólogos. En el primer concepto mismo de la guerra espiritual a nivel estratégico, Warner acuñó la frase al distinguirse en 3 niveles de actividad para la guerra espiritual. El nivel básico, expulsión de demonios de personas individuales. Nivel oculto, enfrentamiento con la fuerza demoníaca dentro del satanismo, la brujería y otras formas del ocultismo estructurado. Nivel estratégico, confrontación directa con espíritus territoriales que aguantan las ciudades o los pueblos, las naciones o los vecindarios o grupos o alianzas o industrias o alguna parte de la humanidad donde estos cuerpos espirituales dominan a las personas humanas. En este proceso vemos que específicamente estos espíritus son territoriales. Según los eruditos, explica que el enfoque agresivo de estos jugadores espirituales son más concernientes en cómo poder hacer en Deuteronomio 2, poder visitar el mundo completo y atesorar la guerra espiritual concentrada en ciertos fundamentos de las personas que buscan la brujería, la hechicería, que hace más fácil abrir la puerta para todas estas personas que participan en esta búsqueda de la jurisdicción astral, zodiaca y todas estas puertas espirituales que se abren para las personas que son adivinadores, enchancedores o personas que bregan con la magia oculta. Pues estos espíritus les reclaman las naciones y se apoderan de todas estas personas porque abiertamente le han abierto las puertas a la oscuridad. Y esto es una cosa esencial en la guerra espiritual porque los anfitriones de estas puertas son demonios. Y aunque la guerra con la iglesia está presente, pero cuando los seres humanos le abren las puertas a estos espíritus, dice Jesús que la autoridad la tiene Él, pero el hombre tiene que renunciar al pecado, tiene que reclamar la sangre de Cristo y tiene que ser un hijo de Dios. La mayoría de las personas que practican estas vocaciones, sea de adivinación, las cartas, el zodiaco, leyendo la mano, tienen una marca en Marcos 16, 9, 20. Y en esos dos puntos estas personas abren estas puertas a estas entidades, hacen escuelas de magia, hacen clases de meditación sin saber que están abriéndole la puerta, según Marcos 16, 8, a estos espíritus que necesitan un cuerpo donde habitar. Peligro, la autenticidad de estas cosas son serias. En Marcos lo habla bien claro, que tengamos cuidado con la intención en que nos acercamos con estas intenciones. En el siglo de este tiempo se han inclinado escuelas, se han inclinado lugares para buscar a enseñar supuestamente lo que ellos llaman las ciencias ocultas antiguas. Las mezclan con mucha persuadidad, y también tenemos que Robert H. Sage hace en el comentario de él, que es un académico, el doctor de los problemas de este espíritu que marca en Marcos 9:20. Este versículo es bien famoso porque habla de toda esta situación de Marcos, sumariza en el manuscrito de él, desde los versos 9 al 20, que es una situación del manuscrito que se ha traducido, que ha encontrado estos eruditos, que habla más ampliamente de la herejía espiritual, que sale desde el 185 CE y también antes de Agustín en el 155 CE. Es muy importante entender que desde tiempos antiguos se viene practicando estas prácticas de consultar a estos espíritus para que les dé información de seres queridos, de cosas que pueden pasar y qué cosas que ellos pueden adquirir por contactándose con estos espíritus.
En los manuscritos griegos hablan también que en el tiempo de los griegos también había un sindicato que se dedicaba a manipular estos escritos para aprender los manuscritos de la adivinanza. Se encontraron en el 897 y 913 CE en los manuscritos Sadastic Copy que fueron excavados en ese tiempo. Hay muchos escribas de ese tiempo con notación de sugerir que habían unas personas que en Marcos 8:16 y la nueva traducción comentarista del volumen 27 de Arco Yale en London, Yale University, que en las excavaciones básicas encontraron muchos manuscritos donde las personas tenían unas oraciones que hacían a estos espíritus, creyendo que estos espíritus le iban a dar poderes o estos espíritus lo iban a hacer reyes y gran poder. Entendamos, como dicen estos excavadores que hicieron estas excavaciones, que son cristianos, estos manuscritos son más bien una advertencia donde nos hacen en 1 Corintios 12, 27 a 31, lo que significa tanto en los términos teólogos como prácticos, es que la guerra espiritual debe de entenderse en el contexto del conflicto entre dos reinos, el reino de Dios y el reino de Satanás. Durante el misterio público de Jesús vemos esta oposición en binaria. El mismo Jesús lo expresó: pero si yo expulso los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado a ustedes. En Mateo 12, 28, no es con coincidencia la expulsión de demonios en personas de lugares que acompañan la inauguración del reino de Dios. A medida que el reino de Dios crece, el reino de las tinieblas se reduce y se pierde terreno. Jesús nunca ordenó a sus seguidores que confrontaran entidades espirituales. En cambio, les dio la gran comisión. Una entidad espiritual puede ser expulsada, pero no significa necesariamente que una nueva alma entre al reino de Dios. Este último objetivo es la razón por que Jesús dio su vida y resucitó. La obra de Cristo no se trató de enfrentamientos de poder con los demonios. Fue mucho más amplia y puldenable que eso. Fue el propósito, era completar el círculo del Edén y cumplir el deseo de Dios de tener una familia humana con Él para siempre. El castigo a los espíritus caídos no cumple el objetivo original de Dios por el Edén. Solo una gran comisión logra tanto por el propósito de Dios como la derrota del castigo de los espíritus malignos, rebeldes. Por lo tanto, la gran comisión es un plan integral para la guerra espiritual. Una lectura cuidadosa de los dos pasajes principales que se utilizan para respaldar la guerra espiritual basada en encuentros de poder confirma la afirmación anterior de la guerra espiritual. No se trata de confrontar entidades sobrenaturales, sino la expansión del evangelio por parte de los creyentes comprometidos. En Efesios 6, 10, 20, por lo demás fortalezcanse en el Señor y el poder de su fuerza. Pongámonos por la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra carne y sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir el día malo y, habiéndolo hecho todo, estar firmes. Estén pues firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, vestidos con la coraza de la justicia, calzados los pies por la preparación del evangelio de la paz. Sobre todo tomen el escudo de la fe, con el cual podrán apagar los dardos del fuego del maligno. Tomen también el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Es cierto que los discípulos tenían poder para expulsar demonios, pero incluso en casos que Jesús autorizó a reprender en su nombre, el contexto se limitó a la sanción de personas que sufrían acoso y daño personal. Arnold explica, un teólogo, que cuando Jesús habló de dar a los 70 autoridad para vencer todo el poder del enemigo, Lucas 10:19, esto se extendía a los gobernantes angélicos
sobre ciudades y naciones. Esto queda claro cuando los 70 exclaman con entusiasmo al Señor: hasta los demonios se nos sujetaban en tu nombre, rabí o maestro. En Lucas 17, ellos estaban ministrando a personas afligidas de diversas maneras por demonios. Y esto es lo que continúa haciendo después del día de Pentecostés. No hay inicio en los textos de que los 70 estuvieran expulsando demonios de las aldeas, ciudades o templos. Arnold, el teólogo, cuestiona la guerra espiritual en la página 164 de su libro Spiritual Warfare. Es la palabra de Dios la que hace la acción. Oren en todo tiempo en el Espíritu, en toda oración y súplica, y manténganse en alerta en toda preservación y súplica por todos los santos. Los santos somos todos los cristianos. Y también por mí, porque al abrir mi boca me sea dada la palabra de Dios desde nuevo para dar a conocer el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en las cadenas por las que hable en él, y valentía como debo hablar. En la explicación de Pablo sobre la guerra espiritual en la iglesia de Éfeso, en ninguna parte recomienda a los creyentes confronten o reprenden a los espíritus gobernantes y potestades y sobrenaturales. Su lista de armas son, que incluye el exorcismo con la fuerza del Espíritu Santo, la maldad de regiones celestiales, y en cambio en esto Pablo consideraba efectivo en que reprender en el nombre de Jesús en combate espiritual contra las fuerzas de las tinieblas y no con las propias fuerzas del ser humano. Diciendo esto cuando él estaba encarcelado en la cárcel de Roma. Verdad, versículo 14. Justicia, versículo 14. Evangelio, versículo 15. Fe, versículo 16. Salvación, versículo 17. La palabra de Dios, versículo 17. Oración, versículo 18. Perseverancia, versículo 18. No es difícil ver que en un lugar de encuentro de poder, la guerra del Espíritu Santo hace la guerra. En Efesios 6 trata sobre tener una fe de perspectiva en el Evangelio y en la palabra de Dios, y vivir una vida santa y de oración como seguidor de Jesucristo. La misma estrategia es evidente en otro pasaje ampliando citado sobre la guerra espiritual. En 2 de Corintios 10:36, 10:36, pues aunque andemos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Derribamos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Y estamos preparados para castigar toda desobediencia cuando su obediencia sea completa. Refiriéndose que los cristianos vamos a recibir castigo por predicar el Evangelio de Dios. Por así siempre Cristo nos va a levantar. La descripción de Pablo sobre combate con las fortalezas de las tinieblas no excluye el exorcismo, intento de expulsar el espíritu territoriales. No hay confrontación con poderes sobrenaturales en su estrategia personal, sino más bien la guerra espiritual efectiva la hace el Espíritu Santo, que lo habla en este pasaje cuando destruye argumentos. Pedro y Judas adoptan una postura también, como ellos advierten, sobre la cautela de usar el poder de Dios contra los espíritus malignos, ya que exhortan que todos los lectores sepan que no se puede blasfemar el Espíritu Santo, sino que Judas 8:2 y Pedro 2:10 seres tienen un rango superior a los ángeles, como está escrito en otras partes, que con la fuerza del Espíritu Santo que están llenos ellos, hacían el trabajo que Jesucristo le había encomendado. Ya no tenemos más tiempo para más. Para el programa de hoy hemos explicado bastante de la guerra espiritual. Acuérdense, la guerra espiritual, nosotros los que servimos a Cristo, no es que tenemos una magia ni que tenemos un poder. El poder lo tiene Jesucristo. El poder lo tiene el Espíritu Santo. Y cuando oramos con fe y oramos en el nombre de Jesucristo, oramos con la fe que la persona va a ser sanada de cualquier enfermedad que tenga, o vamos a orar con fe en el nombre de Jesús para que Dios sea con el Espíritu Santo que liberte a esa persona si está poseída de un espíritu maligno. Pero nosotros los seres humanos no tenemos poderes, solamente somos instrumentos, vasos de Dios, que Dios escoge a siervos como nosotros, siervos inútiles, porque la gloria es de Dios, y oramos por las personas y el Espíritu Santo hace el trabajo según la fe en la que nosotros hayamos
orado. Espero que te haya gustado el programa. Acuérdate, yo sé que a veces tú pasas por muchos problemas en tu vida y tú no te das cuenta que a veces no son las personas, son los espíritus malignos que están en esas personas que lo hacen actuar así. Pero como tú no entiendes el mundo espiritual, no puedes comprender que hay unos espíritus que sugestionan a las personas y las hacen actuar de alguna forma que no deben de actuar. Muchas personas voluntariamente llaman a estos espíritus, otros no. Yo te recomiendo que si usted te encuentra en este momento atormentado por espíritus, o tú tienes familiares que tú entiendes que está siendo atormentado por espíritus malignos, busca la ayuda en una iglesia, busca un pastor que ore por tu casa, que la unja, que oren en el nombre de Jesús, en el poder del Espíritu Santo, para que Dios se glorifique. Acuérdate, ni el pastor ni los cristianos tenemos poder, te lo repito de nuevo. Nosotros los cristianos ni el pastor tenemos poder. El poder lo tiene Jesucristo, que usa el Espíritu Santo a través de nosotros para Él hacer su trabajo. Yo te pido encarecidamente que si usted te encuentra en tribulación o en problemas como yo, sigamos buscando a Jesucristo. Si tú estás pensando apartarte de la iglesia, no lo hagas, porque la iglesia pronto se va para el cielo. Si tú no conoces a Cristo, este programa es especialmente para ti, para que si tú entiendas, hay espíritus malignos que te quieren llevar al infierno. El diablo quiere tu alma para llevarse al infierno, pero Jesucristo vino para darte vida y vida en abundancia. Yo te pido que tú tengas la bondad y el pensamiento en Cristo y lo busques para que seas salvo. Este fue tu programa Alcanzando las Naciones de Puerto Rico con tu amigo y capellán Félix Williams. Que Dios te bendiga y Dios te guarde. Chao.